Ahora con esto, cuando se queda pegado el internet, parece la actualización de WhatsApp, que empieza a hablar así rapidísimo, ¿verdad? Ok, hoy vamos a ver Santiago 1 del 17 hasta el final, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar leyendo Santiago 1 del 17 en adelante, ¿está bien? Don Alejandro, ¿me ayudaría a leerlo, por favor? Está bien, doña Sama. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con costumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed herederos de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente es la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a ver la última parte de Santiago el día de hoy. Como recordamos, nuestro curso se llama Santiago, evidencias de una salvación tan grande. Y es que no podemos medir la salvación que Dios nos ha dado. Pero saben, algo importante que nos habla este pasaje es que la gracia de Dios debe trascender y gobernar en cada ámbito de la vida de un creyente. Debe manifestarse en nuestra vida cuando hay pruebas. También cuando hay dificultades, también tiene que notarse sin importar las cosas materiales que tengamos. No importa si tenemos mucho o tenemos poco. La salvación debe ser evidente, como hemos visto en las lecciones anteriores. Ahora, la evidencia principal de una conversión, como vimos la semana pasada, es cómo tratamos con el pecado, con los deseos carnales y con las tentaciones. Sin embargo, la salvación también debe influir en nuestro carácter, en el interior de nuestra vida, en el interior del creyente. Esas cosas que no se observan a simple vista, ya que emanan de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser. También tenemos que darle esto al alfarero, dejar que él nos moldee de adentro hacia afuera. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, de nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que oímos, lo que hablamos, todo eso debe ser cambiado o modificado por nuestra salvación. No podemos menospreciar este tema. Y sabe, hay creyentes a los que se les hace más difícil dejar algunos de estos pecados, por ejemplo, la ira o el chisme, que dejar un pecado más grande como podría ser un vicio, el licor, o cambiar la música o la ropa. Hay personas que conocen a Cristo y han cambiado tal vez su forma de vestir, llegan temprano al culto, quieren servir, pero su ira no la han controlado.
son personas chismosas, son personas ansiosas que no confían realmente en Dios. Y sabe, eso es muy, muy importante, que nuestro interior también sea entregado a Cristo. Los pecados internos son más silenciosos que los externos, menos escandalosos, pero siguen siendo pecado. Y es hora de que nosotros, como hijos de Dios, entendamos eso. Para muchas personas es peor, es peor el adulterio que hablar mal de otra persona. Pero no se trata de lo que a nosotros nos parezca mejor o peor. Se trata de Dios. Y para Dios es igual de malo adulterio que hablar mal de otra persona. Para Él es igual. Es suciedad, mancha su santidad. Es por eso que debemos tratar con la misma intensidad cualquiera de los dos temas. Es importante que con la misma forma en la que nosotros actuamos con las personas, así también seamos en privado. La manera en la que usamos nuestra lengua y nuestros oídos reflejan nuestra salvación o no la van a reflejar. Santiago trata estos temas de una manera directa. Él no se va con rodeos, no tiene miedo de que los creyentes en la dispersión se vayan a ofender, ¿no? Él simplemente les dice lo que debe reflejarse al ellos ser salvos. Pero lo primero que les recuerda es la manera en la que es Dios. Dios no cambia. El versículo 17 que nos acaba de leer don Alejandro dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Vamos a buscar otro versículo. Dayana, tal vez me ayuda a leerlo. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. En este caso es Pablo el que está hablando, pero vea lo que dice. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese Dios en el cual Pablo había creído es el Dios en el cual nosotros creemos. Y Él es poderoso para guardar nuestro depósito para ese día. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es siempre el mismo. Santiago sabe lo que están pasando los creyentes de su iglesia, esos de la dispersión, dificultades. Y Él les dice, recuerden, Dios no cambia. Él es inmutable. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Si Dios fue fiel antes, Dios va a ser fiel ahora. Santiago les recuerda que toda bendición, toda cosa buena que nosotros recibimos, viene de Dios, porque del cielo desciende lo bueno y de nosotros desciende lo malo. ¿Recuerdan el versículo 14 que vimos la semana pasada? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo malo viene de nosotros, de nuestro corazón pecaminoso, pero todo lo bueno que nos pasa viene de Dios. A pesar de la situación difícil que los judíos están pasando en este momento, estos judíos creyentes, Santiago les dice, a pesar del dolor, ustedes no pueden ignorar que han recibido cosas buenas, regalos tangibles, físicos, materiales y cosas que Dios les ha dado, que vienen de ese Dios perfecto. Y usted tal vez está pasando alguna dificultad ahora, alguna prueba, pero también hay bendición, ¿verdad que sí? Hay hermanos que nos bendicen, gente del barrio, amigos, familiares, que muchas veces suplen nuestras necesidades. Y todo eso proviene de Dios. Satanás utiliza metáforas, incluso aquí, de la astronomía, para enseñarle a todos los que están leyendo la carta que debían seguir esperando en Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Padre de las luces. ¿Quién es este Dios, el Padre de las luces? Bueno, esta palabra luces aquí se refiere a estrellas y astros. Y según nos dice Salmo 147:3, Dios llama a cada una de ellas por su nombre. Doña Ana Lucía, ¿usted nos podría ayudar con ese versículo? Salmo 147:3.
Salmos 147, 3. 47, 147. ¿Me escucha? Perdón, sí, señora, es que Benjamín me estaba preguntando algo. Sí, señora, Salmo 147, 3. 3. 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, ese Ese es. creo que no. El 3 o 13. 3. ¿Sí? 147, 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, es el 4, perdón. Ah, dice. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Gracias. La palabra que se usa en el griego aquí en Santiago, ¿verdad? El Padre de las Luces, se refiere a luminarias, estrellas y astros. Y entonces nos recuerda este pasaje del Salmo 147, 4. Dice que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre. Con mucha más razón, Dios sabe quién es usted. Dios conoce sus pruebas. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y nos va a dar bendición que viene del cielo. También dice, en el cual no hay mudanza. La palabra en griego es paralagé, y se usa en la astronomía para designar la posición de un astro que está en movimiento. Entonces, al decir que en Dios no hay paralagé, da a entender que Dios siempre está en el mismo lugar y en la misma posición. Si usted, ¿verdad?, sabe un poquito de astrología o de las estrellas, hay muchas que se mueven, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, los planetas dan vueltas alrededor del Sol, pero dice que ahí no hay eso. Es decir, que Dios no se mueve para ningún lado. Él es siempre el mismo. Cuando nosotros hicimos la primera tarea, ¿se acuerdan que dijimos cuáles cosas de la naturaleza usaba Santiago? No podíamos entender esto, porque en el español, ¿verdad? El Padre de las Luces, mudanza, etcétera, no nos dan a entender que está hablando de estrellas y de astronomía, pero al ver el griego sí nos damos cuenta de esto. Esta es otra metáfora que usa Santiago. Entonces, al decir que Dios no cambia, significa que ni las pruebas pueden opacar a Dios. Y es lo que dice luego, porque dice que tampoco hay sombra de variación. La palabra sombra es aposquiasma y es la palabra que se usaba para cuando había un eclipse, ¿verdad? Que ustedes saben lo que es un eclipse, es como que el sol se va tapando, ¿verdad? Entonces dice que eso, Dios no tiene eso, no hay nada que pueda tapar a Dios, nada puede opacar su luz. La luz de Dios sobre sus hijos no se eclipsa con nada. Dios no se hace oscuro para nadie que ha creído en Él. Vamos ahora al Salmo capítulo 100. Ahí mismo donde estamos en el libro de Salmos, pero ahora el capítulo 100, versículo 5. Salmo 105. Doña Analía, ¿me ayudaría a leer? Por favor. Doña Ani, ¿estará por ahí? Ya, es que no le había quitado el micrófono, lo había prendido. Okay. ¿Cuál salmo es? 100, versículo 5. Dame chance, ya lo estoy buscando. 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Estas palabras que se usan aquí, siempre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Con Dios sí podemos usar la palabra siempre. ¿Le han dicho a usted o usted ha dicho, nunca, no use estas dos palabras, nunca ni siempre? ¿Verdad? Porque a veces, por ejemplo, los que estamos casados, se nos da ese consejo. Cuando usted discuta con su esposo, ¿verdad? No diga, es que usted siempre, es que usted nunca, porque no es verdad. Pero con Dios sí, Él es siempre el mismo. No hay nada que pueda cambiarlo ni eclipsar su luz. Y eso es lo primero que Santiago le recuerda a estas personas. Dios no cambia.
Ahora, luego sigue con otro tema. ¿Cuál es la razón de nuestra salvación? ¿Para qué fue que Dios nos salvó? Bueno, dice Santiago 1, versículo 18. Nos devolvemos a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer de nuevo el 18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Luego de recordar Santiago que Dios siempre es el mismo, les recuerda que por voluntad de Dios fuimos renacidos. Fue Dios el que nos buscó. Y hermanos, no podemos dejar esto de lado. Él escogió a Ana Lía, a Ana Lucía, a Dayana, a don Alejandro, a doña Beatriz, a Gumer, a Samuel, a Mario, a Samantha. Él nos escogió para que fuéramos salvos. Qué maravilloso, entre los millones de personas que hay en el mundo, Él nos escogió a nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos perdonó? Bueno, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Eso es lo que dice el versículo. Para que fuéramos primicias de sus criaturas, que nos convirtiéramos en sus hijos. Ahora, piense en lo que podría significar esto para la iglesia de Jerusalén, para esos creyentes que formaban parte de la primera iglesia de toda la vida. Esa iglesia de Jerusalén fue la primera, la que Jesús comenzó con sus discípulos. Y ellos estaban diciendo, bueno, para que nosotros seamos los primeros de todos. Y ahí no era solamente primeros de primeros, sino que de verdad era la primera iglesia, era la que iba a dar el ejemplo de cómo iba a seguir todo lo demás. Entonces, ellos, mucho de lo que harían iba a influir en todas las demás iglesias que empezaran de ahí. Y por eso es muy importante, y nosotros debemos recordarlo también, la forma en la que ellos vivían, porque la iglesia vale mucho por el testimonio que tiene. Y Dios nos ha salvado para que no desmayemos en nuestra fe. La apelación de Santiago es, vamos a hacer una iglesia modelo, ejemplar. Esa es nuestra única opción, porque Dios nos ha salvado, porque Él no cambia. No importa lo que pase alrededor, nosotros podemos ser cristianos verdaderos, porque nuestro Dios es siempre el mismo. Y sabe, nosotros, IBB Turrialba, tenemos el mismo llamado, ser una iglesia verdadera, porque nuestro Dios es el mismo, Él no cambia. Ahora, ¿cómo iban a ser ellos unos creyentes o una iglesia valiente y ejemplar? Bueno, los versículos del 19 al 21 nos dicen cómo iban a ser un ejemplo. El cristianismo de los creyentes, dice Santiago, se manifiesta en los lugares a donde estamos a diario. Ellos estaban en dispersión, iban por todo lado, estaban escapando, huyendo. Por eso, en cualquier lugar donde se hospedaran, donde les abrieran las puertas, donde los escondieran, ellos debían dar ejemplo de Jesús. Debían reflejar por medio de su carácter que habían sido convertidos. Un verdadero creyente, dice primero, debe ser pronto para oír. Vea lo que dice la primera palabra en el 19. Por esto, como Dios nos ha salvado para que seamos primicias de sus criaturas, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esto es lo primero que le dice. Tienen que ser prontos para oír. ¿Qué significa eso? Ser prontos para oír. Bueno, literalmente significa ser reflexivo, no ignorar los consejos de los sabios, de nuestros padres, de la Biblia. Somos muy dados a no recibir las palabras que nos duelen. Cuando alguien nos llama la atención, nosotros cerramos nuestros oídos. No queremos que nos digan que hicimos algo mal. Muchas veces más bien dejamos todo botado cuando nos dicen que estamos pecando o que debemos dejar algo. Bueno, un verdadero creyente se deja corregir. Un verdadero creyente es pronto para oír. Segundo, es tardo para hablar y tardo para airarse. Ahí yo puse unos porcentajes, pero piense, ¿cómo está usted? ¿Es usted pronto para oír? ¿Tardo para hablar y tardo para airarse? ¿Cuál porcentaje le pondría a Dios? Piénselo. Literalmente lo que significa tardo para hablar y tardo para airarse es que seamos lentos para hablar, para enojarnos, para exaltarnos y para explotar. Por lo general, cuando una persona llega y dice, vea, Dayana, es que usted está haciendo, no, pero ¿qué es lo que hacemos? Justificarnos.
poner excusas. No queremos que nos digan que estamos haciendo algo mal. En lugar de escuchar a la otra persona, nosotros lo que hacemos es pensar cómo contestarle, cómo decir que lo que está haciendo, lo que está diciendo está mal. Bueno, y Santiago aquí nos recuerda tanto al libro de Proverbios. Es algo para el diario de vivir. ¿Cómo serían nuestras relaciones? Esposo, esposa, padres e hijos, hermano, hermana, en la iglesia como miembros de este cuerpo de Cristo, si fuéramos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para oirnos. Piensen, ¿cómo serían de diferentes nuestras discusiones? Vamos a buscar algunos versículos. Doña Beatriz, ¿me ayudaría con Proverbios 1, 5 y 6? Samuel, Proverbios 10, 19. Mario, Proverbios 13, 3. Y Dayana, Proverbios 29, 20. Por favor. Vamos a ver estos versículos de Proverbios que nos recuerdan lo importante que es esto. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando lo tienen, ¿verdad? Primero, doña Beatriz, lo lee, por favor. Dice así, Proverbios 1, 5 y 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Debemos Proverbios, escuchar el consejo. Proverbios 10, 19, Samuel. Dice 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Gracias. En las muchas palabras no falte pecado. Entonces, no hable tanto. Refrene su lengua y puede ahorrarse el pecado. Proverbios 13, 3. Mario. Sí. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Cómo quiere usted? ¿Quiere abrir su boca mucho y tener muchos problemas? ¿O mejor quedarse calladito? Como dice el dicho, Tico, ¿verdad? Calladito más bonito. Proverbios 29, 20, Daya. Ajá, sí, señora, dice. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, dice Santiago, si usted es un hijo de Dios, si usted se ha convertido, tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ararse. No podemos ser ligeros de labios, no podemos hablar sin pensar en lo que estamos diciendo. Y además, vea lo que dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos exaltamos, explotamos, ofendemos, gritamos, maltratamos, eso es pura carnalidad. Nunca estamos demostrando a Dios. Nunca estamos demostrando que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No existen excusas para como creyentes seguir justificándonos. No podemos decir, es que ese soy yo, es que ese es mi carácter, es que yo no puedo aguantar porque si no se ponen peor. A veces hasta escuchamos creyentes aconsejar. No se deje, no se deje. ¿Cómo usted va a dejar que le hablen así? Dígale, usted pelee por sus derechos. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la forma en la que actuaría Cristo. ¿No? Santiago les dice a ellos, ok, ustedes están siendo perseguidos injustamente, pero recuerden, su carácter tiene que demostrar que son hijos de Dios. Saben, hermanos, si nosotros tenemos problemas con esto, humillémonos delante de Dios en oración. Pídale a Dios dominio propio, paz, sabiduría para actuar frente a las dificultades, frente a esas personas difíciles que nos van a provocar. Porque, ¿saben? Bueno, yo acabo de leer ahorita Esther y decía ahí que las personas lo provocaban para ver qué iba a hacer él. Y así es Satanás. Él va a poner personas ahí cerca de nosotros que van a estar pullando, molestando, a ver hasta dónde, a ver cuánto soltamos el tapón. No tiene que soltarse ese tapón nunca, porque Cristo es el que vive en mí. Recuerde, mi yo ya murió. Los problemas deben tratarse
Sí, hay discusiones que se deben tener, pero en el espíritu, con paz, con dominio propio y no en la carne. No podemos ignorar estas advertencias de Santiago a la iglesia. Absolutamente todas estas cosas aplican para la nuestra. Tenemos que recordar, bueno, esto era lo que les dije antes, nuestra ira no muestra la justicia de Dios, pero hay que recordar que el poder de una iglesia se mide por su testimonio. La manera en la que nosotros nos comportamos es lo que va a medir. Cuando alguien dice, es que yo voy a tal iglesia, los vecinos de nosotros van a decir, la iglesia de él, ¿verdad? Usted lleva nuestra iglesia a su casa, a sus vecinos, a su familia, a su centro de estudios, a su trabajo, a su Facebook, a su WhatsApp. En todo tiempo y en todo lugar, usted es un embajador de Cristo y está dando testimonio de la iglesia. Piense, ¿de qué manera la gente va a pensar de la iglesia? Por la forma en la que usted está viviendo, por su carácter. Recuerde, estamos hablando hoy del carácter. Eso es muy importante y necesitamos pensarlo. Ahora, en los siguientes versículos, a partir del 22, Santiago nos dice que para ser perfeccionados en la santidad de Dios, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que desechar toda inmundicia y tenemos que recibir la palabra implantada en nuestras almas, es decir, la palabra de Dios. Si usted quiere ser perfeccionado, si usted cada día quiere ser más santo, entonces usted necesita hacer estas dos cosas: alejarse del pecado, de la vida vieja, de las debilidades de carácter y acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hay acciones que hay que tomar, hay cosas que hay que dejar de nuestra vida. Santiago 1:21 nos dice específicamente, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar. No es guardar por ahí, no, desechar por completo. Después de que nosotros nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, y si no nos alejamos de los pecados que llevaron a Cristo al Calvario, es imposible que la Biblia logre los propósitos para los cuales fue escrita. ¿Y cuál fue el propósito? Santificarnos, darnos esperanza y provocar en nosotros cada día una fe más creciente en Jesús, mientras termina nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y no se trata solamente de leer la Biblia, como dice Santiago, se trata de escuchar y hacer. Recibirla con mansedumbre. ¿Ve lo que dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre. ¿Qué significa eso? Con humildad. Reconocer que cuando la Biblia se lee, es la palabra de Dios. Es Dios quien me está hablando. Primero, asegurarnos que el mensaje es 100% bíblico. Lo que nosotros estamos aprendiendo hoy no es palabra de Samantha, no, es palabra de Dios. Ahora, es muy importante que usted conozca la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Vamos a ver ahorita un video, espero que funcione, que no se quede pegado. Y yo quiero que luego hablemos de qué piensa usted de este video. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, espero que no funcione. Ahora tengo que compartir sonido. Okay. Me avisan si escuchan, por favor. ¿Está bien? No debemos de ser tan duros con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita de nuestros errores para mostrar su gloria. No seas tan duro contigo. A veces eres tan duro contigo mismo que quieres ser perfecto. Si tú fueras perfecto, no ocupas a Dios. Escucha con cuidado lo que te voy a decir. Dios necesita que tú falles para Él tener propósito de existencia. Jesucristo, si Adán y Eva no hubieran fallado, Jesucristo nunca entra en la escena de la historia de la humanidad. A veces somos tan duros con nosotros mismos cuando cometemos un error que nos culpamos y nos acusamos, cuando realmente lo que necesitamos es ver su gloria y decir: Señor, fallé, pero sé que en este momento de mi error es una oportunidad para ver tu gloria. No seas tan duro contigo. A veces Ok, ¿pudieron ver el video? ¿Qué creen ustedes de este video? ¿Qué les parece?
¿Alguno quisiera comentar? ¿Qué piensa? Y hay que si fue tan perfecto, tal vez diría uno mismo de que no necesita de Dios, ¿verdad? En cambio, cuando cometemos algún error, vamos a Dios para perdón primero y para que nos ayude a sobrellevar y a coger el camino, ¿verdad? Porque si no tuviéramos errores o no cometiéramos, tal vez no habría nada que decirle a Dios, ¿verdad? O qué, tal vez se sentiría la persona como muy correcta, entonces no habría buena comunicación, o pedirle a Dios la sabiduría y pedirle a Dios que nos perdone y que nos guíe, ¿verdad? Ajá, ok. ¿Alguien más? Muchas gracias, doña. También como decía el video, que a veces tenemos esa tendencia de culparnos toda una vida en vez de llevar eso de nuestra equivocación a los pies de Cristo para que esté en nosotros. Pasamos una vida culpándonos de algo que hicimos y se nos olvida que tenemos el perdón acercándonos a Él. Ok. Mario, ¿iba a decir algo? Sí. Bueno, lo que como Alejandro ha dicho, es cierto, o sea, vemos la misericordia de Dios y que no podemos seguir cargando con los errores. El problema es que aquí esa persona lo que dice es que Dios existe, o sea, que Dios existe y la razón de Dios se da debido a mis errores. O sea, si yo fuera perfecto, Dios no tendría que existir, ¿verdad? Y así no son las cosas, eso es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Eso es llevar a Dios a un plano muy, muy humano. Es como decir que, es como poner a Dios, por ejemplo, como si fuera el barricaños. Dice, yo tiro basura a la calle para que existan barricaños. O esos casos y profesiones, o sea, podríamos poner cualquier otro caso más de problemas legales, y el abogado está para esos problemas, pero Dios sigue siendo Dios, aunque esté viviendo en santidad, Dios sigue siendo Dios y eso no va a variar nunca. Sí, eso era lo que yo quería que, bueno, ves, si notaban, ahí él dice, usted no se tiene que sentir mal cuando peca. O sea, si usted no pecara, Dios no tendría propósito de existir. Eso es verdad. Dios necesita que yo me equivoque. O sea, ¿por qué yo voy a pedir perdón si más bien mi pecado hace que Dios sea exaltado? Es lo que está diciendo él. O sea, no tengo que arrepentirme si en realidad yo le estoy dando propósito a Dios. Y así hay muchas personas que tuercen, dice doña Analia, el video demasiado mundanizado. Este hombre aquí está más bien presentando una tendencia humanista en la que el ser humano le da existencia a Dios y eso no está bien. Dios no me necesita a mí, Él es Dios, Él es soberano y Él hace todo para su honra y gloria. Jesucristo es Dios. No fue que yo le di propósito a Él. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien la Biblia y que pidamos a Dios que nos ayude para discernir la palabra de Dios. Ok, vayamos por aquí, ¿verdad? Tenemos que desechar toda inmundicia y recibir la palabra. Aquí es importante, en estos últimos versículos del 22 al 27, lo más importante que tenemos que recordar es esto. La Biblia se lee, se oye, se estudia y se practica. La Biblia no es solo un libro para que lo veamos y nos olvidemos de él. Se lee, se oye, se estudia y se practica. Estas 4 cosas van de la mano. No podemos solamente hacer una y dejar la otra. Las 4 cosas van de la mano. Entonces, vamos a estudiar este reto que Santiago le da
a estas personas que estamos leyendo su carta de amar las escrituras. No sin antes recordar un versículo, ahí lo pueden ver en la esquinita, dice 1 Samuel 15:22. Don Alejandro, ¿me podría ayudar con ese versículo, por favor? 1 Samuel 15:22. Amén, doña Samantha. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias, don Alejandro. Ahorita ya porque Samantha está haciendo pan aquí. Aquí nos dice de verdad, Santiago dice que aquella persona que tiene a Cristo en su vida se convierte en un hacedor de la Biblia. O sea, ese es nuestro llamado, a ser hacedores de la Biblia. Ser hacedor significa alguien que desempeña, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy hacedor de la palabra, pero no la practica, o practica ciertas cosas que le convienen. No, es alguien que desempeña o toma su vida y la aprovecha para servir a Cristo. Y esa es la tarea principal del creyente, ejecutar en su vida los mandatos de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, y esa es nuestra tarea principal. Hay gente que confunde cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea principal es obedecer los mandatos bíblicos. Si obedecemos los mandatos bíblicos, cumplimos la gran comisión. Si obedecemos los mandatos bíblicos, andamos en santidad. Si obedecemos los mandatos bíblicos, vamos a cumplir con cada una de las cosas que Dios ha determinado para nuestra vida, tanto en el área moral, en el área espiritual, en el área emocional, en el área laboral y en el área económica. En todas las áreas va a ser algo notorio, algo evidente, porque ese es el llamado. Hay gente que quiere ser creyente a su manera, a su conveniencia, pero un creyente verdadero practica y vive lo que dice la palabra de Dios. Ahora hay que ser claros en algo. Obedecer a Dios no siempre es fácil. No siempre obedecer a Dios es lo más fácil. En muchas ocasiones es la decisión más difícil de tomar. Yo creo que hay ocasiones en las que tenemos que tomar una decisión que bíblicamente entendemos qué decisión tiene que ser, que bíblicamente la comprendemos, pero nos cuesta en nuestro contexto, en nuestras familias, en nuestros ambientes, nos cuesta tomar esa decisión, ya que seguirle requiere muchas veces sacrificio y sufrimiento. Cuando Dios le dice a Abraham, vete tu tierra y tu parentela, él tenía que obedecer al pie de la letra. Él tenía que obedecer, aunque eso pudiera implicar sacrificio, dejar todo su mundo y todo su contexto atrás, y sufrimiento. Las personas a las que iba dirigida esta carta también estaban experimentando esto. Estaban experimentando que tomar una decisión por Cristo es bueno, es necesario, pero requiere sacrificio y sufrimiento. ¿Sabe? Yo creo que si el cristiano actual se da cuenta de esto, o si nos pudiéramos poner en el contexto de aquel entonces, yo creo que mucha gente de la que se congrega hay veces en iglesias no sería verdaderamente cristiano, no tomaría una decisión por Cristo porque nos venden un cristianismo que qué bonito, que todo es divertido, pero el cristianismo y vivir como un verdadero creyente requiere muchas veces sacrificio y sufrimiento. Sin embargo, la muestra más grande de compromiso que ellos podían tener a Dios era obediencia, era elegir serle
obediente a Dios, al precio y al costo que fuera necesario. Aunque haya que tomar decisiones difíciles, aunque haya que hay momentos en que haya que decir, ok, Dios, tengo que hacer esto y para hacer esto tengo que dejar de lado costumbres, prácticas, amistades, relaciones de toda una vida. Pero Dios, si eso es lo que usted quiere, yo doy el paso. Yo voy a dar el paso. Yo voy a obedecerle al precio y al costo que sea necesario. Volví. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Que estábamos hablando porque Dios no ha llamado a sus hijos a ser oidores solamente. En el griego, esta palabra oidores es acroatai, que son aquellos que llegan a un auditorio a escuchar a un orador enseñar algo. Y cuando uno va a una charla de algo, ¿verdad? Usted va, escucha y listo. Pero así no es con el cristianismo, así no es con la palabra de Dios. No solamente que usted va a la iglesia, va al culto, escucha y se va y sigue igual. Tengo un poco más de información ahí en la cabeza. No, sino que es diferente completamente. Aquí Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dios nos llama a ser hacedores de la palabra. El trabajo del creyente es oír, leer, estudiar y practicar. 4 cosas. Recuérdelas. Leer, oír, estudiar y practicar. Juntas. Tienen que ir siempre. Leer, oír, estudiar y practicar. Jesús nos dijo lo mismo. Vea lo que dice en Mateo 7:24. Doña Analía, ¿me ayudaría a leerlo? Mateo capítulo 7, versículo 24. Ok, ya te digo. Espere, Lucas. Mateo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ajá, muchas gracias. ¿Y el 26? El 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchas gracias. Jesús dijo lo mismo. De nada vale que ustedes vengan, me escuchen y no lo hagan, no lo pongan en práctica. ¿Por qué? Porque entonces va a ser como ese hombre sobre la arena. No vale de nada. Lo que están haciendo es engañándose a sí mismos. Y sabe, hay muchas personas hoy así en las iglesias, engañándose a sí mismos. No faltan los domingos, son diezmadores, ofrendadores, pero no obedecen. No obedecen lo que Dios les dice en cuanto a su carácter. No cambian la forma de ser en su casa. Tal vez hasta hacen trampa en la escuela, en el colegio, en el trabajo, pero dicen, yo escucho la palabra de Dios, yo estoy escuchando lo que dicen los domingos, yo no falto a la iglesia. Engañándose a sí mismos. No son creyentes auténticos y algunos ni creyentes serán, ya que una evidencia de nuestra salvación es un deseo de obedecer a Dios, amar los mandamientos y hacerlos. El pasaje de Samuel es súper claro. ¿De qué valen los sacrificios y los holocaustos si no hago lo que Dios me pide? Tal vez Dios le está pidiendo a usted, no sé, digamos en mi caso, Dios me estaba pidiendo mi vida a tiempo completo. Tal vez yo hubiera dicho, no, Dios, yo le voy a dar mi salario como dentista, yo voy a estar todos los domingos sirviendo, yo voy a ser una buena maestra, yo voy a apoyar, yo voy a testificarle a cada uno de los pacientes que lleguen a mi consultorio. Y Dios quiere mi vida. ¿Se complace Dios tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? No. Nada que usted quiera darle a Dios puede sustituir lo que Dios le está pidiendo. Y yo no sé qué le está pidiendo Dios a usted. No sé si es que deje el chisme, no sé si es que muera su carácter, no sé si le está pidiendo que diezme. Yo no sé qué le está pidiendo Dios. Yo sí sé lo que me está pidiendo a mí. Y yo no puedo sustituir eso por algo que yo piense que es un sacrificio. No, Dios, usted me está pidiendo esto, pero yo vea, mejor le doy esto. A mí eso me cuesta mucho, pero yo se lo voy a dar. No, lo que Dios pide, hay que dárselo. No importa lo que sea.
Y el autor utiliza un ejemplo que para nosotros es muy claro y muy sencillo. Vamos a leerlo, versículos 23 y 24, de nuevo en Santiago. Santiago 1, 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago utiliza una cosa aquí, y es un espejo. La Biblia es como un espejo, dice Santiago. Hay personas que se miran ahí rápido en el espejo, pero se van y se les olvida cómo eran. Y tal vez usted dice, pero ¿cómo? Es imposible que una persona no se vaya a acordar de lo que vio en el espejo. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo es posible que leemos la Biblia y nos olvidamos de los estatutos y mandamientos que Dios nos enseña? ¿Cómo olvidamos lo que Dios dice del pecado y sus consecuencias? Y pecamos como si nada fuera a pasar. ¿Cómo olvidamos que debemos honrar la santidad de Dios? ¿Cómo olvidamos las bendiciones que vendrán si obedecemos a Dios? ¿Cómo olvidamos nosotros que sus mandamientos no están para dañarnos, sino para protegernos? La palabra de Dios es un espejo para nosotros, donde podemos reflejarnos en Cristo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto nos parecemos a Cristo? Cuando yo leo este libro, ¿cuánto me estoy pareciendo yo a Cristo? ¿Qué tan lejos estamos de ser como Él? Ya que por ella podemos medir nuestro cristianismo. La Biblia nos va a decir cómo estamos y nos va a confrontar. Nos va a decir cuando estamos en un pecado. La Biblia nos va a decir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ustedes, ¿alguno me podría recordar la historia de Natán y David? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Natán? ¿Qué fue lo que llegó a ser? Donde el rey David. ¿Alguno podría compartirlo con todos? Dice que llegó Natán a hablar con él y le puso un ejemplo. Ajá. Que había ovejas, pero que tomó la oveja del criado, del siervo, la única oveja que tenía, y dice que y él teniendo un montón no tomó de las de él. ¿Y qué hizo David? Y David le dijo, ese hombre es digno de muerte, le dice. Se enojó. Se enojó y le dijo que era digno de muerte. Exacto, muchas gracias, don Alejandro. David se enojó muchísimo y dijo, ese hombre merece morir. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué le dijo Natán? Don Alejandro, ¿qué le dijo Natán donde David dijo eso? Le dice, tú eres ese hombre, le dice. Amén. Y sabe, muchas veces la Biblia va a ser ese Natán en nuestra vida. David acababa de pecar de muchas maneras, había hecho todo lo malo y él estaba tranquilo. Él conocía a Dios, él había orado, él incluso había escrito muchas verdades de Dios en los salmos y él estaba tranquilo con todo lo que había hecho. Entonces Natán llega, le cuenta esta historia y él dice, ese hombre merece morir enojado. Y él le dice, tú eres ese hombre. La Biblia va a ser para nosotros como ese Natán. Nos va a enseñar ese pecado con el cual estamos muy tranquilos. Ese pecado con el cual estamos dejándolo de lado. No nos damos cuenta que lo estamos cometiendo. Pensamos que estamos bien, pero llega la Biblia y nos dice, usted es ese hombre. Usted merece morir. Y ahí caemos de rodillas de nuevo y nos humillamos delante de Dios y damos gracias por sus misericordias. Porque sí, merecemos la muerte, pero Dios es bueno y nos quiere usar a nosotros. No podemos ser solamente oidores de la palabra. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Un contraste. Cuando nosotros vemos la Biblia, la obedecemos y hacemos lo que en ella nos dice, entonces seremos bienaventurados. Tenemos que perseverar. Ayer nos predicaron de eso, ¿verdad? No somos de los que retroceden, sino que cada día crecemos, perseveramos, nos mantenemos, seguimos adelante. Cada día tenemos algo por cambiar y mejorar. Y
seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Después de esto, Santiago entonces habla de una manera práctica de cómo debemos mostrar el amor al prójimo. Versículos 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Antes, Santiago ha hablado de que la responsabilidad del creyente no llega solo hasta escuchar, tampoco es obedecer a medias. ¿Sabe? Hoy en día a veces se ve como un sacrificio, cosas que deberían ser normales en la vida de un creyente. Cuando empezamos a celebrar, ya por lo menos estoy asistiendo los domingos en la mañana. Cuando empezamos a celebrar que alguien diga, aunque no diezmo, yo estoy cumpliendo con mi promesa de fe. Cuando empezamos a celebrar que alguien diga, ya solo me enfiesto de vez en cuando, ya no son todos los fines de semana. No, el llamado a los creyentes es a presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios a diario. Recuerde, si nos vamos a entregar a Dios, nos entregamos completamente. Nunca es a medias. El cristianismo es algo práctico que se vive y se demuestra. Y Santiago nos da dos ejemplos sencillos de lo que está tratando de decir. Una persona que se cree religioso, que tiene fe, que dice que es un hijo de Dios, debe refrenar su lengua. Debemos refrenar su lengua. Si decimos que somos cristianos, debemos refrenar su lengua. ¿Saben? Hay personas que creen que tienen derecho a hablar de todos los temas y de la vida de todas las personas. Y no es así. Nosotros no debemos opinar de cada cosa que se nos cruza por la cabeza y que nos pasa delante de los ojos. Vamos a leer un versículo más de Proverbios. Proverbios 17:28. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Dayana, ¿me ayudaría con esto? Sí, señora, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Gracias. No piense que usted tiene que opinar de todas las cosas. Se aprenda a quedarse callado, a refrenar su lengua. Y Santiago hace una declaración muy fuerte acá. El que no refrena su lengua está engañando su corazón y la religión del tal es vana. Es decir, creyó en vano. ¿Para qué creyó? Si usted no puede refrenar su lengua. Una fe vana es una fe que no es fe, no vale la pena, no es verdadera. Pone en duda la conversión de una persona en caso de que no pueda refrenar su lengua. Y es que es tan fácil hablar de la persona que no está presente, ¿verdad que sí? Porque no puede dar su versión del caso, no puede defenderse. Nosotros podemos juzgarle y sentenciarle sin darle el beneficio de la duda. Por eso, hermanos, aquí un consejo. Cada vez que alguien nos vaya a hablar de otra persona, si no está la persona ahí, no escuchemos. Usted dígale, si llegan a doña Ana Lucía y dice, uy, es que doña Samantha le quería decir algo a doña Beatriz. Bueno, doña Ana Lucía, ¿por qué no hablamos con doña Beatriz y nos vemos otro día y hablamos las tres juntas? Y de esa manera va a ver cómo la gente va a llegar dejar de contarle a usted cosas de otras personas. Porque recuerde, usted es responsable tanto de lo que dice como de lo que oye. Y ahí viene de qué va a hablar usted, de lo que le entra por aquí. Entonces, nunca hablemos de otras personas. Si usted tiene un problema con alguien, lo trata con esa persona. Con esa persona directo. Esa es la forma bíblica. No es que se tienen que ocultar las cosas, no. Es que tenemos que tratarlo de la forma bíblica. Muchas veces nosotros nos enojamos con otras personas, nos decepcionamos de otros por algo que nos contaron. Tal vez yo ni le he hablado, ni lo conozco, pero uy, es que me dijeron. Que no importa, no preste sus oídos para esas cosas. La fe pura y sin mácula o mancha, esta palabra mácula significa mancha, sin contaminación, es aquella que se ocupa de amar al prójimo y mostrar misericordia a él. En este caso, Santiago habla de los huérfanos y las viudas, que ocupan mucho la ayuda de los demás.
Hay tanta gente, por ejemplo, los huérfanos y las viudas que necesitan de nuestro cristianismo como para andar gastando nuestro tiempo en chismes, regando veneno con nuestra lengua, sin refrenarla. Lo que demostrará nuestra genuina conversión en el cristianismo es cómo lo aplicamos con las demás personas, amándolos, apoyándolos, estimándolos, orando por ellos, estando juntos. Y sí, Santiago menciona a los huérfanos y a las viudas para recordarnos que hay personas dentro de nuestros círculos que siempre van a estar en una condición de vulnerabilidad, van a ocupar ayuda. Tenemos que tener los ojos abiertos para nosotros poder ayudarles, para ser como Jesús. La lección de hoy entonces es muy sencilla de entender, pero no de aplicar. Nuestra conversión se medirá en los pasos que damos para obedecer la ley en cada área de nuestra vida. ¿Está reflejando nuestra vida las enseñanzas de la Biblia? ¿Estoy yo obedeciendo las palabras de este libro? ¿Hemos tenido cambios nosotros morales y en nuestro carácter después de que fuimos salvos? Analícese. Deje que la Biblia sea su espejo y piense. ¿Cómo está su boca? ¿Cómo están sus oídos? ¿Cómo está su carácter? ¿Y cómo está usted en amar al prójimo y mostrarle misericordia? Esa es la religión verdadera. No solamente hacer buenas obras, no, refrenar la lengua. No solamente refrenar la lengua, sino ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para errarnos. Leer la Biblia y verla como un espejo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esos cristianos primicias de las criaturas. Si Dios nos escogió para esto, que podamos ser cristianos de verdad, que evidenciemos nuestra salvación en todo momento. Señor Jesús y Padre Celestial, gracias te doy por ser tan bueno. Gracias por acompañarnos, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí, hablándonos, haciéndonos entender tu palabra. La mente de Cristo mora en cada uno de nosotros como creyentes. Y le ruego, Dios, que usted nos ayude a considerar que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa cuáles sean las circunstancias, tú eres siempre fiel. Tú eres siempre ese Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por eso debemos serte fieles. Por eso debemos tener un testimonio intachable, Señor. Sí, sabemos que hay pecado en nosotros, sabemos que es una lucha, como hemos visto en otros momentos, pero si tenemos a la Biblia como esa palabra implantada, vamos a lograr vencer. Vamos a lograr, Señor, ser verdaderos creyentes que te demostramos en toda nuestra vida. Ayúdenos a valorar la iglesia, a valorar cómo nosotros la representamos en nuestro lugar de estudio, de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia, Señor, si todavía hay personas que no son creyentes. Que de verdad podamos tener esa religión verdadera y no se ponga en duda nuestra salvación por medio de nuestras obras. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguno le gustaría compartir? Algo que le llamó la atención, algo que prendió, o no sé. Yo lo que aprendí es que debemos de guardar nuestro hablar, nuestra lengua, ¿verdad? Debemos de ser antes para la hora de no hablar, no chismear, no andar hablando lo que no se debe y tener eso presente, ¿verdad? Que eso no es cosa que agrada a Dios y también puede ser un mal testimonio que damos con esas cosas. A los que conocen que somos cristianos, ¿verdad? Y que de todas esas cosas, como lo dice ahí. Muchas gracias, doña. Dice Gumer, es algo fácil de aprender, pero difícil de poner en práctica. A veces uno habla de lo que no tiene que hablar, así sea vacilando. Es verdad. A veces hay otro pasaje de Proverbios que habla de eso, ¿verdad? De cuando hablamos cosas malas en broma.
Y es muy importante refrenar la lengua y cuidarnos solo de eso. Muchas gracias, Gumer. Sí, a mí un versículo que me gusta mucho y que leímos hoy es ese de Proverbios que dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio, ¿verdad? Y eso me recuerda que no siempre hay que contestar, aunque a veces uno dice, no, es que tengo la razón, así, no, a veces callar es lo mejor, ¿verdad? En ciertos momentos, ¿verdad? ¿Cuál proverbio es eso? Creo que el 18, a ver, ¿usted sabe cuál es la cita, doña Sol? 18. No, es que leímos. Bueno, Gumer, ya lo voy a buscar y ya casi se lo envío. Ya Ok. casi. Ajá, gracias, Dayana. Es cierto, a veces creemos que tenemos que justificarnos por eso, porque tenemos la razón, pero no, a veces Dios se encarga, Él mostrará. En el caso, ahora empecé Job, y Job llega, ¿verdad? Y tiene todos esos problemas y los amigos, confiese su pecado, Job, diga qué fue lo que hizo malo. Y Job empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y Job no pecó con sus labios, ¿verdad? Dice el capítulo 1, perdón, pero después en toda esa hablada, ¿verdad? Llega y Dios tiene que callarlo, porque Job empezó a hablar cosas que ya no estaban bien, ¿verdad? Empezó a hablar de lo que no sabía, a pesar de que él había vivido una vida limpia, ¿verdad? Entonces es importante. ¿Alguien más nos quiere comentar, compartir qué aprendió, cómo le habló Dios? Sí, con eso de cuando uno lee ahí, de refrenar la boca y los labios y todo eso, muchas veces, como que el creyente siempre dice, "Ey, yo no estoy diciendo malas palabras, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no es pecado, pero, hay momentos, hay palabras, hay frases y sarcasmos que hay que evitar, ¿verdad? Y en esa parte también es algo que muchas veces lo aplicamos, al igual que en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Decimos, no, entonces malas palabras no, pero hay una condición que dice, sino la que es buena, ¿verdad? Para dar buena edificación a los oyentes, para hallar gracia. Y entonces, cuando uno lo une con esta parte de Santiago, se da cuenta de que no solamente decir, no, yo no estoy diciendo malas palabras, pero tal vez estoy mintiendo, o tal vez estoy utilizando sarcasmos, o tal vez estoy lastimando a la gente, diciendo la verdad, pero lastimando, o diciendo la verdad como no tiene que ser dicha, en la forma que tiene que ser dicha, y al fin de cuentas, pues es algo malo, ¿verdad? Como muchas veces, hay veces que digo en forma de chiste, ¿verdad? En cuanto a eso, uno no va a llegar a hablar a alguien de Cristo y decirle, oh, hijo, el diantre se va a podrir en el infierno, no, porque no es la manera. Al igual, en todas nuestras relaciones tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos oyendo. Hay veces oímos un 2% y ya estamos nosotros pensando responder, aunque la persona no vaya a decir lo que uno estaba pensando, ¿verdad? Entonces es parte de eso y ahí está verdaderamente nuestro cristianismo, el poder controlar lo que sale de mí, ¿verdad? Que a fin de cuentas ahí es donde está la esencia y donde debe morar Cristo en mi corazón y en mi mente. Y lo bueno va a salir de ahí. Y es que los ticos, yo creo que es algo de los ticos, ¿verdad? Somos buenos para opinar de todo, pero somos muy malos para que alguien nos diga que estamos haciendo algo mal. Todos creemos que tenemos la razón. Dice Gumer que Proverbios 26:19 dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Ni por broma, ¿verdad? A veces creemos que Dios puede justificarnos o vemos un pecado peor que otro y para Dios todo es igual. A mí un pasaje, bueno, lo que más me llamó mucho la atención fue el de que hablaba de astronomía, de Dios como el dueño de las estrellas. Yo siempre que lo había leído había pensado que el padre de las luces, yo decía sí, porque Dios es todo luz, porque Él es todo bueno, ¿verdad? Nunca había visto las palabras en griego. Entonces fue algo que aprendí, que de verdad me enseña que Dios, ¿verdad? Cómo esos cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando una situación tan difícil, podían saber, si Dios llama a cada estrella por su nombre, Él sabe lo que yo estoy pasando y está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces me ayudó a verlo así, de una forma más personal y cómo ese Dios magnífico que no me necesita está pendiente de mis necesidades y me da muchas cosas buenas que no merezco, ¿verdad? Entonces así fue como Dios me habló a mí.
Samuel, me acabo de acordar que yo no le di a usted versículos hoy, así que lo escojo para que me cuente qué aprendió. Ya y aprendí de que usted no debe de hablar sin saber específicamente de qué va a hablar, saber medir sus palabras, y antes de hablar, pensar lo que va a decir y preguntarse a sí mismo si a usted le va a gustar lo que usted va a decir. Sí. Perdón por no darle versículos, me olvidé de usted. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho con nosotros, por dejarnos estudiar este pasaje. Como ha dicho mi esposo en los anuncios, a partir del domingo a las 4:30 vamos a seguir, a partir del capítulo 2. Y me llama la atención cómo Dios nos ha hablado con esto de la lengua. Y no es nada. Cuando lleguemos al capítulo 3, ahí se pone rudo. Entonces, bueno, espero, ¿verdad? Poder seguirnos viendo y ahí seguimos. Dice Gumer Mario, el versículo que usted dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Qué significa eso? Ese de que guiña el ojo, le voy a escribir, pero duró muchísimo. Ese que guiña el ojo es como cuando usted habla y, por ejemplo, me dice Gumer, hagámosle una broma tal. Entonces, por ejemplo, viene don Alejandro por ahí, entonces le va a hacer una broma o algo así. Entonces, eso que le hicieron así, de que vea esta broma que le va a hacer. Y entonces se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para dañar a una persona, y luego habla de eso, de que del necio de labios será castigado. Y muchas veces eso sucede, ahora que usted decía lo de cuando se habla en broma, ¿verdad? Uno se lo sabe que va a hacer una broma y al final de cuentas pues cae en una necedad de labios. Pero ese guiñar el ojo es eso, de que cierra el ojo o hace una seña con los ojos para que el otro se dé cuenta. Yo no sé levantar la ceja, solo las dos, pero hay gente también que le hacen eso, que levanta una ceja o hace una seña ahí. Esa es hacer una seña con el ojo. Esa aquí es Samantha. Samantha es buena para levantar una ceja. Doña Analia también, vela. Ya lo están hachando. Me parece. Doña la boca. Bueno, entonces muchas gracias, hermanos, y si Dios quiere, ¿verdad? Sigamos leyendo ahí el capítulo 2 para lo que viene. Bueno, pasen buenas noches. Muchas gracias. Quiero saludar a Lucas. Hola, Lucas. Dígale. Pase buenas noches. Buenas noches, precioso. Buenas noches a todos. Qué guapo está, doña. Yo iba a preguntar si estaba ahí porque escuchaba como a un niñito. Ay, qué Aquí grande. está. 8 días tiene de estar aquí. Ya mañana se me va. Lucas, ¿cuántos años tienes usted? Dígale, chao. Dígale, chao. Chao, mi amor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a Chao, todos. nos Buenas vemos. noches, bendiciones.